La palabra del Señor, hermano, tiene para nosotros en esta mañana un mensaje muy, muy importante. Por lo tanto, espero que usted esté muy, muy atento. Mire, Dios constituyó la iglesia y por medio de las cartas le dio instrucciones. Dios constituyó a la iglesia y le dio instrucciones de cómo vivir, de cómo pasar las diversas circunstancias. Nos enseñó a ser hijos, nos dijo que hay que casarse, es el camino correcto, nos instruye acerca de cómo ser buenos esposos y buenas esposas. La palabra decía en la escuela recién pasada que cada uno sepa tener su propia esposa, no varias, una esposa. Maridos, amad a vuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia, y a la mujer que sea obediente y se sujete a su marido. Nos enseña a ser padres, así como nos enseñó a ser hijos, luego nos enseña a ser padres. Nos dice que trabajemos, hermano. También lo vimos en la escuela dominical pasada, cada uno trabaja y el que no trabaja no come. Que seamos personas esforzadas. Hermano, y la Biblia en las cartas está llena de instrucciones para la iglesia. Por lo tanto, nosotros cuando hacemos algo debemos preguntarnos cómo hacerlo. Y la referencia es la Biblia. ¿Cómo hacerlo? La Biblia, que es la palabra de Dios la que nos da instrucciones. Y al terminar del capítulo anterior, el Señor incluso nos habla respecto de los muertos. Y nos dice, y hermanos, no quiero que ignoréis acerca de los muertos. O sea, él nos explica cómo vivir, qué va a acontecer a la iglesia. Y recordemos que dice, tampoco queremos, hermanos, y aquí está hablando Dios, hermano, la Trinidad de Dios, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. No dice muertos ahí, hermano, dice duermen, porque la muerte de los cristianos, la muerte de los creyentes es como el sueño. Usted va a la cama, se duerme y luego vuelve a la vida. Y la palabra del Señor dice, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Y nos dice cómo sucederá, hermano. Nos dice cómo sucederá. Así como nos da una gran cantidad de instrucciones de cómo vivir, ahora nos dice cómo sucederán estas cosas. Dice, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor. Nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, a los que están muertos. Porque el Señor mismo, y nos está hablando del día del arrebatamiento, el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y luego nosotros, los que estamos vivos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentados los unos a los otros con estas palabras. Hasta la escuela dominical pasada. Y ahora, hermano, y ahora el Señor nos va a hablar del día del Señor. Ahora nos va a hablar del día del Señor. Nos habla de la iglesia, nos habla de cómo comportarnos como miembros de la iglesia, como hijos de Dios. Nos dice que en el tiempo de la iglesia, ¿qué ocurrirá con los muertos? Y nos habla del arrebatamiento. Pero ahora, hermano,
Pero ahora nos va a hablar en el capítulo 5 de el día del Señor. ¿Qué es lo que es el día del Señor, hermano? Quiero decirle primero que nada que el día del Señor comienza con el arrebatamiento. El día del Señor comienza con el arrebatamiento. ¿Mm? Pero escuche bien, algunos versitos, la Biblia está lleno de esto, hermano. Y voy a repetirlo, la Biblia está lleno de esto, sobre todo en el Antiguo Testamento. Isaías capítulo 13, versos 9 y 11 dice: He aquí el día de Jehová. Esto es el día del Señor, hermano. He aquí el día del Señor viene. Y escuche la descripción de este día. Terrible y de indignación y ardor de ira para convertir la tierra en soledad y raer de ella a sus pecadores, por lo cual las estrellas de los cielos y sus luceros no darán su luz, y el sol se oscurecerá al nacer y la luna no dará su resplandor. Castigaré al mundo por su maldad y a los impíos por su iniquidad, y haré que cese la arrogancia de los soberbios y abatiré la altivez de los fuertes. Estoy describiendo bíblicamente el día del Señor. Joel capítulo 1 verso 15 dice: ¡ay del día! Y esto es un tremendo lamento, hermano. Porque cercano está el día del Señor y vendrá como destrucción por el Todopoderoso. Joel capítulo 2 versos 1 y 2 dice: tocad trompeta en Sión y dad alarma en mi santo monte. Tiemblen todos los moradores de la tierra, porque viene el día del Señor, porque está cercano. Día de tinieblas y de oscuridad, día de nube y de sombra. Como sobre los montes se extiende el alba, así vendrá un pueblo grande y fuerte, semejante a él no lo hubo jamás, ni después de él lo habrá en años de muchas generaciones. En otras palabras, hermano, en el capítulo 5 nos habla del día del Señor, y el día del Señor es un día horrendo, es un día terrible, es un día de ira, de tinieblas y juicio. Eso es el día del Señor, del que nos habla el capítulo 5. Ahora, una pregunta que hago yo, hermano. ¿Y cómo vamos a vivir esos días? Nosotros, ¿cómo viviremos esos días? El Señor me ha dado instrucciones de ser un buen hijo, de casarme, de ser un buen padre, de criar hijos, y me ha dado instrucciones, me ha dicho cómo es el día en que Él vendrá y arrebatará los suyos. Pero estos días terribles, ¿cómo he de vivirlos? Y en el verso 1 de esta escuela dominical dice: acerca de los tiempos y las ocasiones, no tenéis necesidad, hermano, que yo os escriba. En otras palabras, el Señor está diciendo: ¿cómo van a vivir esos días ustedes? No tienen necesidad, porque ustedes no los van a vivir. Dice: no tenéis necesidad. No lo necesito. No necesito que Él me diga cómo vivir aquellos días. Algunos dicen: no, los que se queden en ese tiempo es porque no estaban apercibidos, como que si la salvación fuera por obras, hermano. No, tienes que estar atento, porque si viene en la noche y no estáis atento, te quedáis. Te quedas. Dije te quedáis a propósito, hermano, porque ocupan ese verbo. Y vivo aterrado. Y si me quedo, hermano, somos salvos por gracia. No tienen ningún mérito. Si crees que es por mérito, aunque te quedes despierto toda la noche orando, si no has sido limpio por la sangre del Cordero, ahí te vaya a quedar orando, porque la salvación es por gracia. Y lo que este verso maravilloso está diciendo: ¿cómo van a vivir ustedes esos días? No les voy a escribir nada, porque ustedes estarán conmigo.
Y creo que podríamos terminar la escuela dominical aquí y irnos satisfechos. Día horrendo, día de tinieblas, día de juicio. Millones y millones morirán sobre la faz de la tierra. Peste, plagas, terremotos, guerras. Se levantará reino contra reino, nación contra nación. Habrá tribulación, cual nunca lo habrá sobre la faz de la tierra, ni después de aquellos días habrá un día tan terrible como él. Señor, ¿y cómo viviré ese día? No tienes necesidad que te dé instrucciones. Tú estarás conmigo. Eso es lo que dice la palabra del Señor cuando dice, no tenéis necesidad. Porque algunos dicen, no tenéis necesidad, hermano, de que yo os escriba. Algunos dicen, sí, porque respecto de este día, el Antiguo Testamento está lleno. No, hermano, si no está hablando de eso. Es más, si usted lee de Génesis capítulo 6 en adelante, va a encontrar que están aquellos días con sumo detalle. Sin embargo, aquí está hablando de algo que no me escribió. Quiero insistir, aquí está hablando de algo que él no me escribió y me dijo, no necesitas que yo te escriba de esto. Porque si se refiriera al detalle del día del Señor, hermano, el Antiguo Testamento y los libros de los profetas son casi solo el día del Señor. Génesis capítulo 6 hasta el verso 18 es el día del Señor descrito en extenso, pero aquí me está diciendo, pero de esto no te voy a escribir. ¿Y a qué se refiere? No te voy a dar instrucciones cómo vivir durante la gran tribulación, porque en aquellos días tú estarás conmigo. Y me acuerdo del ladrón en la cruz, hermano. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Hermano, y le voy a decir algo a propósito de esto. Él le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Usted sabe que ese día Jesús murió, ¿verdad? Y resucitó. Yo diría, hermano, que el ladrón que murió en la cruz fue el que estuvo menos tiempo muerto, hermano. Porque acuérdese que dice que cuando Jesús resucitó, los sepulcros fueron abiertos. ¿Cuánto estuvo el ladrón muerto? Más tiempo estuvo Abel, hermano, que estuvo varios siglos. Y eso es lo que nos dice la palabra del Señor. No tenéis necesidad. No tenéis necesidad de que yo te escriba cómo vas a pasar o qué vas a tener que hacer durante la gran tribulación. No, dicen algunos. En ese tiempo, para ser salvo, vas a tener que dejar que te maten. Eso no aparece en ninguna parte de la Biblia. Desde Adán en adelante, hasta el último hombre que van a ser en el reino, y sea salvo, todos serán salvos de la misma manera. Por gracia. Porque por una sola ofrenda, dice la carta a los hebreos, hizo perfecto para siempre a los santificados. La misma ofrenda, la misma sangre. Nadie será salvo por sus obras. Que no negué al Señor y me mataron y por eso fui salvo, eso no es verdad. Eres salvo por gracia y por misericordia de Dios. ¿O acaso no dice? Si entregares tu cuerpo para ser sacrificado y no tienes a Cristo en tu corazón, de nada te vale. Él es la salvación. Él es la salvación. No tenéis necesidad. ¿Sabe que le voy a dar el nombre por si alguien piensa quién se va a quedar durante la gran tribulación? Hay un predicador, se llama John Piper. Él niega el rapto, él niega el arrebatamiento de la iglesia y niega el milenio. Dice ser cristiano.
Y en estas discusiones que tienen algunos teólogos, alguien le dijo, si la iglesia va a pasar la gran tribulación, porque eso es lo que nos está diciendo fundamentalmente la palabra del Señor esta mañana, no pasarás la gran tribulación, porque no nos ha puesto Dios para ira, verso 9, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Pero este señor, discutiendo, negando el milenio, negando el arrebatamiento, alguien le dijo, ¿cómo es posible que la iglesia vaya a pasar la gran tribulación? ¿Cómo es posible que el cuerpo de Cristo, que fue sacrificado en Cristo en la cruz del Calvario, vaya otra vez a pasar por el juicio y ser castigado por segunda vez? ¿Cómo es posible, lo repito, que la iglesia vaya a pasar la gran tribulación y Dios no escribió una sola palabra, ni una instrucción de cómo pasarla? Así que John Piper toma un lapicito y escribe un lápiz. Y el libro que él escribió es ¿qué tiene que hacer la iglesia durante la gran tribulación? Y hermano, y tiene la desfachatez de decir, aquí lo escribí yo para que cuando estén pasando por la gran tribulación no digan, nadie nos escribió. Él escribió, hermano. Pero a mí el Señor me dice, no tienes necesidad de que yo te escriba. ¿De qué le sirve a usted, hermano, que yo le mande un libro de este porte, con 1000 hojas, diciéndole cómo vivir en Marte, hermano, en el planeta, allá en Marte? ¿Para qué le sirve si usted nunca va a vivir en Marte? Es una pérdida de tiempo. Son palabras vanas. Y Dios dice en su palabra que Él castigará toda palabra ociosa que salga de la boca nuestra. Por lo tanto, Dios no escribe palabras ociosas. Y Él me está diciendo aquí, no tienes necesidad que yo te escriba de estas cosas. Ahora, cuando uno dice acerca de los tiempos y de las ocasiones, y se refiere al día del Señor, al día del arrebatamiento y cosas por eso, está llena la Biblia, hermano. Incluso me dice, pero el día y la hora, nadie la sabe. Pero eso es lo único que me dice. Es más, dice aquí, pero vosotros sabéis perfectamente, y usted debería saberlo perfectamente, que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. ¿Pero para quién? Para los que se pierden, hermano. ¿O acaso no estás esperando al esposo? ¿Acaso no estamos esperando al Señor? Porque el día del Señor vendrá para los que se pierden. Para los que se pierden, como ladrón en la noche. El ladrón no avisa, hermano. Ahora, ¿qué pasa si viene un ladrón y le dice, oiga, le dice, en la próxima semana, entre lunes y viernes voy a ir a asaltar su casa? Entonces usted velaría. Pero no, el ladrón no avisa, hermano. Sin embargo, Iglesia del Señor, ¿te ha avisado el Señor que viene? Y es más, hermano, ha enviado a su Espíritu Santo para velar por ti. Porque aunque estés durmiendo en tu cama, aunque te hayas tomado unas pastillas para tu estrés y estés inconsciente durmiendo por tu pastilla, el Espíritu Santo te llamará por tu nombre y dirá al Señor, heme aquí, y te irás con el Señor. Y aún más, si estás muerto en el cementerio, los muertos en Cristo resucitarán primero. Porque Dios mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y te va a llamar por tu nombre. Un llamado irresistible. No es que tengo que estar despierto. Se me olvidó orar, menos mal que no vino el Señor, porque como no oré me habría quedado. Hermano, ¿y cómo lo hacía en la tumba?
Cuando los gusanos te comieron hasta la lengua, hermano. Esa que tanto daño hace. Porque pensamos que está hablando aquí de una acción humana, hermano. Esto es extraordinario. Ninguno se va a quedar, hermano. Ninguno que haya sido lavado por la sangre del Cordero. Cuando venga el arrebatamiento, ni los muertos se van a quedar, sino que son los que son de él. Y se va a pasar lista, hermano. ¿Y usted cree que el Señor va a estar diciendo fulano tal, ausente, fulano tal, presente? Ninguno se ha perdido, dice él. He aquí, todos los que me distes, ninguno se ha perdido. Porque la salvación no depende de nosotros, sino de él. Ahora, cuando habla de como ladrón en la noche, hermano, aquí no se escribe harto, pero no decía que no tenía necesidad. No, le vuelvo a decir, de lo que no tiene necesidad es darte instrucciones de cómo pasarás la gran tribulación. ¿Por qué? Simplemente no la pasarás, si es que eres creyente. Si tu nombre está escrito en el libro de la vida. Eso es importante. Y la palabra del Señor, ¿qué nos dice, hermano? Y esto está lleno la Biblia, hermano. Vendrá como ladrón en la noche y dice, y cuando digan paz y seguridad. ¿Sabía usted que aquí en Chile, después del 18 de octubre, se firmó un pacto de paz y se llama Acuerdo de Paz? Y desde ese acuerdo de paz nosotros vemos cómo se disfruta la paz en nuestro país. Es peor, hermano. Y la palabra nos habla de que cuando la iglesia sea quitada, el anticristo firmará un pacto con muchos, un pacto de paz. Es más, capítulo 6 dice, apareció un caballo blanco y el que lo montaba traía un arco. Hermano, y no es este arco para tirar flecha, es el arco iris. Y el arco iris es el símbolo de la paz que Dios colocó en el cielo cuando destruyó al hombre con agua y dijo, haré la paz con el hombre y nunca más los destruiré con agua, porque ahora nos va a destruir con fuego, hermano. Pero él dice, no los destruir nunca más con agua y extendió el arco iris, diciendo, paz con el hombre. El anticristo vendrá con ese arco, un arco mentiroso de paz. Y ahora en nuestro país y en todo el mundo, los hombres están buscando la paz, pero sin Dios. Y cuando ellos digan paz y seguridad, hermanos, la violencia no la van a poder contener. Y nosotros estamos siendo testigos de del espíritu del anticristo, porque usted y yo no veremos al anticristo. Porque él no se puede manifestar mientras la iglesia esté aquí en la tierra. Porque hay quien al presente lo detiene, y eso lo vamos a ver en las escuelas dominicales más adelante. Y la palabra del Señor dice, vendrá destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Y es hermoso, hermano, porque dice, y cuando digan, y quiero que entienda, y luego dice, vendrá sobre ellos. Nota que nos está dejando a un lado, cuando ellos digan, y vendrá destrucción sobre ellos. Nosotros estamos al margen ya. Ya estamos al margen. Porque dice el verso 4, mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas. No estamos en tinieblas. Y quiero recordar lo que leí en Joel acerca del día del Señor. Día de tinieblas. El día del Señor es un día de tinieblas. Y aquí dice, mas vosotros no estáis en tinieblas. No estamos en las tinieblas de aquel día. Porque todos vosotros sois hijos de luz. Hijos del día. Hay una noche y un día. Hay tinieblas y hay luz. Y nosotros estaremos en la luz de Dios. No somos de la noche
ni de las tinieblas. Y como no somos de la noche ni de las tinieblas, el Señor ahora nos recomienda, ahora en este tiempo, por lo tanto, no vivamos como los demás. En otras palabras, estando ahora todavía en esta tierra, nosotros debemos ser totalmente opuestos, hermanos. No vivir como ellos. Dice, por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Algunos dicen, hay que velar, hay que estar atentos, no me vaya a quedar. Y volvimos a esa predicación de pánico, hermano. No, dice que seamos sobrios, íntegros, como personas que saben y pueden mirar al frente y saben para dónde van. Y mire la locura que está viviendo el mundo, hermano. La locura política, las demandas mutuas, el problema de la Araucanía, hermano, es horrendo. Los profesores, los estudiantes, todo el mundo, hermano, lleno de ira, todo. Sin embargo, el Señor dice, pero ustedes no vivan como los demás. Y habla de sobriedad. Usted sabe cómo vive un borracho, hermano. Alguien que está pasado, se cae al suelo, se golpea. Hermano, hay personas que beben y al otro día despiertan con moretones, con dedos quebrados, hermano, esquinzados, sucios. Se han hecho sus propios excrementos encima y ni se acuerdan, hermano. Y así está viviendo el mundo, hermano. Y así está viviendo el mundo. Sin embargo, el Señor nos dice, no seamos como ellos. ¿Por qué, hermano? Porque hay cristianos que muchas veces se deslizan y no permanecen en la comunión. Les gusta el mundo. Y aquí, hermano, siento del Señor ser bien directo. ¿Por qué tienes que ir al estadio? ¿A qué hora juega Chile hoy día? No tengo idea, hermano. Pero, ¿y si juega a la hora del culto? Sí, hermano. Son pensamientos. Cuando hay cierta festividad y el mundo se entierra en estas festividades, ten cuidado, hermano. Sé sobrio. Yo no digo que celebre, yo no estoy en contra de que usted no celebre su cumpleaños. El santo sí, pues, hermano. Porque santo sí que no tiene. Algunos celebran su santo, hermano. Eso es ignorancia. Eso es embriaguez. Yo no estoy en contra de juntarse en familia, celebrar, ser felices, amarse mutuamente y todo, pero con sobriedad. Con sobriedad. No seamos como el mundo, hermano. No seamos como el mundo. Mire, un día estoy en un cóctel en la oficina. Hacían un cóctel una vez al mes. Y nos mandan a buscar a todos, eran bastante empleados. Y están todos degustando algunas cosas. Y en un momento me junto con el gerente, el abogado, el ayudante del abogado, un grupo de personas importantes me llaman y empecé a conversar con ellos. Y un anciano que estaba con ellos me dijo, ¿sabes? Le hemos llamado para acá, dijo, porque usted nos ofende. Y yo quedé, como decimos vulgarmente, quedé marcando ocupado, hermano. Usted nos ofende, dijo. ¿Y por qué? Le digo yo. Porque mire nuestras manos, todos tenemos una copa de vino. Y usted tiene una bebida en la mano. Usted nos ofende porque nos está diciendo que nosotros somos borrachos, que nosotros estamos haciendo algo inadecuado, que somos pecadores. Entonces yo le digo, discúlpeme, le dije yo, la verdad, nunca ha sido mi ánimo el faltarle el respeto, ni mucho menos ofenderlo, le dije yo. Bueno, dijo, entonces, ¿por qué no toma, po? Entonces yo le dije, miren, lo que pasa es lo siguiente.
Estamos en este lugar, estamos tratando de divertirnos un ratito, de confraternizar, y ustedes necesitan el trago para ser felices y quitarse un poquito el estrés. Y yo no, le dije yo. Porque cuando yo estoy triste, como ustedes también están tristes, cuando ustedes tienen grandes aflicciones, yo también las sufro, pero cuando yo caigo en ese estado, yo no bebo, sino que yo me acuerdo que hubo uno que quiso por mí morir en la cruz del Calvario, por misericordia a mi alma, y le dije, y yo me lleno de regocijo. Se quedaron callados, me quedaron mirando, en un 2x3 me quedé solo. Pero un anciano se queda a mi lado, el ayudante del abogado que me había recriminado, y me dice, qué hermoso, me dice, qué maravilloso, yo quiero conocer a ese señor, me dijo. Y creo que lo conoció, hermano. Y la palabra nos dice, velemos, seamos sobrios. Sé sobrio, hermano, sé como un hijo de Dios, sabiendo la misericordia que te está guardando. No ofendas a Dios como el mundo lo ofende, aún en sus cumpleaños, hermano. Y la palabra del Señor dice, seamos sobrios. Los que duermen de noche duermen y los que se embriagan de noche se embriagan. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor y con la esperanza del arrebatamiento y con la esperanza de salvación como yelmo. El yelmo, el casco, hermano, que me guarda mi mente y no soy arrastrado por los pensamientos como los demás. Está guardada. Hermano, y nota usted que dice así, y con la esperanza de salvación como yelmo, el yelmo protege mi mente, hermano, mis pensamientos. Y uno dice, ¿y un casco para protegerse? Sí, hermano. ¿Cuál? Soy salvo. Y eso me guarda mi mente. Yo voy al tribunal de Cristo. Y eso guarda mi mente. Yo voy caminando por esta vida al tribunal de Cristo. Iré cuando sea arrebatado de la faz de la tierra. Y eso guarda mis pensamientos, de malos pensamientos y de malas actitudes. Y todo esto, hermano, lo habíamos hablado ya, porque no nos ha puesto Dios para ira. Imagínense, estoy puesto aquí para salvación. Hermano, hoy, en este mismo momento, estoy puesto aquí para salvación y no para ira. Viene una gran tribulación, viene un día horrendo sobre la faz de la tierra, cual nunca lo hubo antes ni lo habrá después de aquellos días. ¿Y cómo haremos para pasar esos días? No tienen necesidad que te dé ninguna instrucción. Antes, justo antes, serás arrebatado. Yo mismo te iré a buscar. Yo mismo te iré a buscar, ya sea que estés muerto o estés vivo. Salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros para que, ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Y el verso 10 habla del arrebatamiento. Del arrebatamiento. Y el último verso, por lo cual, animaos unos a otros. Con estas palabras, decía cuando nos hablaba del arrebatamiento en el capítulo 4, en el último verso, alentados los unos con nuestras palabras, y ahora nos agrega esto y dice, por lo cual, animados unos a otros y edificados, o sea, ahora nos llama al crecimiento, ahora nos llama al crecimiento en esta esperanza gloriosa, unos a otros, así como lo hacéis. Y le voy a decir una cosa, hermano. Hay muchas congregaciones que se han dedicado mucho a la psicología cristiana. No existe tal cosa como la psicología cristiana, pero lo hacen, hermano. Entonces hacen eventos de matrimonio para consejería matrimonial. Igual que la Iglesia Católica. Eso es un invento católico, hermano. Y hacen diversas charlas.
todas de carácter psicológico para que al tener buenos matrimonios, buenos hijos y cosas por el estilo. Y le voy a decir una cosa, hermano, no consigues nada. No consigues nada. Sin embargo, aquí el Señor te habla de su venida, de su misericordia. Y yo sé que ha mejorado tu matrimonio. Yo sé que tus hijos han mejorado. Yo sé que en ti está ocurriendo algo y se está edificando en ti algo. Y no por una charla psicológica cristiana, sino por la verdad de Dios, por esta esperanza gloriosa, por esta esperanza maravillosa, que antes del día del Señor, Él vendrá por mí. Y esto debemos saberlo de memoria, hermano. Debe estar presente en nuestra mente todos los días de nuestra vida y decir como el himno, hermano, oh, que si fuera hoy. Oh, que si fuera hoy. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos. Y con esa perspectiva debemos vivir nosotros. Vemos cómo se acerca el día. Hermano, el día malo va a llegar casi a nuestras narices. Vendrá con fuerza ese día malo y llegará casi a nuestras narices. Pero el Señor te dice, yo te libraré de la ira venidera, de la hora de prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los hombres. Yo te libraré. Ahora, ¿por qué te va a librar, hermano? Porque deberías entrar en ese día de ira y deberías sufrir toda la ira que viene con ese día, más Cristo la sufrió por ti en el Calvario de la cruz. Él tomó tu lugar y ya lo padeció. La ira ya fue sobre él a causa de tus pecados. Y así como Cristo murió y resucitó, así también traerá Dios con él a los que durmieron en él. Por lo tanto, alentaos los unos a los otros y edificaos unos a otros. Así, hermano, con la palabra de Dios. Con la palabra de Dios. Así que Dios bendiga su palabra en nuestros corazones y para Él sea toda la honra, la gloria, ahora y para siempre.